Buenas noches, amigos. Ya comienza Pro Democracia y, como es habitual, estamos con ustedes Henry Blanco y un servidor, Luis de Camps. Hoy Henry y yo vamos a hablar sobre la nueva izquierda latinoamericana desde una perspectiva esencialmente crítica. Pero la conversación que sostendremos a esos efectos se realizará luego de los siguientes mensajes. Juntos hemos trabajado y hemos crecido. Hemos enseñado y también hemos aprendido. Hemos sembrado, cosechado y construido. Hoy, República Dominicana es un ejemplo para toda la región. Un país lleno de oportunidades con un futuro brillante. Visita www.grandeslogros.do y conoce lo que juntos hemos logrado. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. Si reportas una enfermedad o accidente laboral y es calificado como tal, recibirás una cobertura de un 100%. Administradora de Riesgos Laborales. Prevé, protégete, reporta. Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza. Asesoramos a las entidades y organismos bajo el ámbito de nuestra ley para la mejora y fortalecimiento de su control interno institucional, contribuyendo así con el manejo y uso adecuado de los recursos públicos. Contraloría General de la República, agregando valor a la nación con transparencia y control. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Gracias por continuar con Pro Democracia. Henry, ya la denominada nueva izquierda latinoamericana ha sido, digamos que, abundantemente analizada por políticos, pensadores, periodistas, analistas y comunicadores. Pero, a mi modo de ver, lo que ha acontecido con respecto a ella en estos momentos es que cada quien se ha situado en un rincón con respecto a lo que esa nueva izquierda ha significado en nuestro subcontinente. Unos se han dedicado a, para decirlo en lenguaje popular, a acabar con ella. Y otros se han dedicado a ejercer de alabarderos, casi lambiscones. O tratar de justificarla. Sí, pero son alabarderos. En esta conversación de esta noche, lo que a mi modo de ver resultaría interesante es que veamos esa nueva izquierda desde una perspectiva crítica. Sí, pero previo, pienso que debemos analizar el concepto para tener una idea de la izquierda ha estado identificada con posiciones desde su origen histórico, con posiciones de cambios sociales, Luis. La izquierda ha estado identificada con políticas públicas de defensa a las libertades públicas, ha estado identificada por el bienestar. Sí, la promoción del bienestar humano. Del bienestar humano ha estado identificada, y de causas populares. Y de causas populares. Ha estado identificada
en fin con las necesidades de la población. Sí, y por oposición se ha enfrentado a los denominados grupos oligárquicos, a los que ejercen el poder para usarlo exclusivamente a los fines de producir riqueza económica. Sí, a expensas y en el margen de la mayoría, y de eso se trata. Pero si nos remontamos a la historia, observamos, Luis, que desde esa época, es decir, desde la revolución del 1789, momentos en que se produce esa gran revolución francesa, en aquella asamblea que tú conoces, esa Asamblea Nacional Constituyente, en la que, para mí, no sé tu opinión, se proyectó lo que iba a ser el porvenir, el futuro de las posiciones de izquierda, de derecha y de centro. Si tú recuerdas que en esa asamblea constituyente de lo que se trataba era de la modificación de un artículo que tiene que ver mucho con el futuro y con el futuro de la definición de izquierda, de derecha y de centro. Y se trataba de modificar, tú te acuerdas, de lo que era el poder del monarca. Si debíamos darle absolutamente todo el poder al monarca o si debía ese poder descansar en la ciudadanía, en el ciudadano, en el Estado, en la mayoría. Bueno, en ese momento, Henry, la confrontación básicamente era entre, como tú acabas de señalar, el mantenimiento de los poderes de la monarquía. Ojo, estamos hablando de la época de las monarquías absolutas. Y Por de supuesto. hecho, el rey de Francia de la época era un monarca absoluto. Y por el otro lado, los que planteaban que los poderes tenían que descansar esencialmente en la nación. Sí, pero de lo que se trataba era que justamente los que estaban identificados con la población, de retarle el poder central al monarca, retarle todo ese poder o tener el poder absoluto, fíjate que se sentaron a la izquierda. Y los que entendían que debían darle todo el poder absoluto, se sentaron a la derecha. Y los que ni creían ni en una cosa ni en la otra, se sentaron en el centro. Sí, A partir de ahí... Que eran una minoría, por cierto. Eran una minoría. A diferencia de lo que ocurre ahora, que los que están en el centro son regularmente la mayoría. Sí, pero eso tiene una explicación histórica. Y hablábamos fuera de cámara en el sentido de que tienen 1800 años, se puede decir. Y apenas las posiciones de izquierda, se puede decir que lo que tienen son más o menos como 200 años. Sí, sí. Primero de definición como corriente, de identificación ideológica y de estada en el poder ha sido muy pasajero. Sí. Pero con respecto a la izquierda, Henry, siempre ha habido mucha controversia en relación con lo que ella significa y lo que no significa. Yo pienso que, tal y como tú has dicho, izquierda en términos históricos, a partir de lo que pudimos ver en los orígenes mismos de ese posicionamiento durante la Revolución Francesa, tiene que ver con una confrontación con el poder, con los poderes establecidos, claro, y con una actitud de promoción del progreso desde una óptica popular. Y sobre todo porque el poder ha estado, desde su nacimiento hasta casi al día de hoy, ha estado identificada no con la mayoría, sino siempre con un grupo minoritario. Y entonces ahí ha venido exactamente la explicación de la confrontación. Sin embargo, una de las cosas que yo creo que es la raíz del programa o de la discusión de esta noche, se trata de establecer de por qué ha sido tan circunstancial o coyuntural la existencia misma de la izquierda en el poder. Yo le atribuyo... Pero mira, Henry, antes de eso, de que lleguemos a ese punto, sí, es importante que
hagamos el descenso desde las bases históricas hasta la realidad latinoamericana de hoy. Sí, pienso que de las O sea, cosas que debemos... Esto que tenemos en América Latina es lo que podríamos denominar con propiedad una nueva izquierda. Sí, porque antes hay que aclarar ciertamente que desde el 1789 eso generó consecuencialmente con algunas otras revoluciones, alguna radicalización del pensamiento político, sobre todo de izquierda. Hubo una revolución en el 1818, si no mal recuerdo, alemana, luego vino la Revolución Rusa, 1918, vino la Revolución Norteamericana, Sí, pero vino la China de 1949. Vino la Revolución China del 1949. Y la Segunda Guerra Mundial, donde los tanques de la URSS y los soldados de la URSS impusieron el socialismo de Estado. Manu militari. Como se le llama el socialismo de Estado. Pero en América Latina, de lo que estamos hablando, Henry, cuando hablamos de la nueva izquierda, es de un tipo de movimiento político que aparentemente está más emparentado con la socialdemocracia pero lo que quiero decirte, que con el comunismo. Pero lo que quiero decirte es que esas revoluciones proyectaron una concesión ideológica que se expresó en América Latina ciertamente, se expresó en un radicalismo de la concesión política del pensamiento de izquierda. Y de eso es que se trata. Es decir, influenció estas revoluciones a una radicalización. Y ahí tenemos revoluciones en República Dominicana en 1965, pero hubo también en 1951 la Revolución Cubana, sí, entre otras tantas revoluciones. En el 59. Perdón, en el 59. Pero en realidad la izquierda a la que tú te refieres, esa izquierda original, de origen, valga la redundancia, marxista, sí, radical, que asumió, conforme a los dictados del leninismo, el nombre de comunista, de izquierda comunista, fue en América Latina predominante con ese nombre, no predominante en términos políticos, sino que existió con ese nombre. Todo el que hablaba de izquierda se refería a eso. Digamos que hasta mediados de los años 30, sí, cuando las formulaciones del doctor Víctor Raúl Haya de la Torre, el fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, correcto, el peruano universal, ¿verdad?, que fue el primero en América que habló de hacer una especie como de simbiosis entre marxismo y capitalismo, empezó a hablar, ¿verdad?, de que su movimiento, que no era comunista, exacto, pero que tampoco era liberal capitalista, representaba a una nueva izquierda. Se radicalizaron. Esa era la famosa izquierda democrática. Sí, se radicalizaron las concesiones ideológicas políticas. Inclusive, tú no has hecho alusión a una serie de grupos armados y de movimientos guerrilleros que se produjeron en toda América Latina. Pero la verdad es que estas revoluciones trajeron una dispersión en el campo ideológico. Y como tú muy bien expresas, hubo una concesión socialista, democrática, reformista, hubo una concesión radical, revolucionaria, hubo una concesión eurocomunista, es decir, y hubo una concesión anarquista, es decir, todas ellas dejaron una estela de concesiones ideológicas que yo creo, Luis, que quizás, o sin quizás, esta ha sido una de las causas, porque son muchas variables que han intervenido, que probablemente haya contribuido a esa existencia pasajera en la conducción del Estado, en la conducción del proyecto socialista, no importando su denominación, en el Estado. Yo creo que esa es una parte que debemos críticamente abordarla para nosotros poder establecer algunos criterios de por qué no ha
permanecido la concesión socialista con más tiempo en la conducción del Estado. Bueno, sí, no, y obviamente ese es en estos momentos el nudo gordiano, por así decirlo, de la problemática política latinoamericana. Hay en estos momentos un proceso de constantes, digamos... vaivenes. Sí, pero básicamente de permanentes cuestionamientos a lo que ha significado la nueva izquierda latinoamericana. Y como contrapartida se ha estado produciendo un reavivamiento del pensamiento y de los proyectos neoliberales. A lo que te quiero llevar es, siendo un pensamiento político tan claro, tan evidente, que tanto se ha identificado con la población del mundo, ¿por qué no ha permanecido por más tiempo en la conducción del Estado? Si se trata exactamente de una concesión política que se ha identificado tanto con la mayoría, no así con las concesiones ni posiciones programáticas ideológicas de la derecha. Entonces, hay que analizar cuáles han sido las causantes que han imposibilitado que este proyecto haya permanecido por más tiempo en el poder. Mira, Henry. Y fíjate una cosa, Luis, resulta que cada vez que ha ascendido es porque en sus diferentes matices el capitalismo ha fracasado en sus proyectos económicos, en su proyecto político, en su proyecto social. Es decir, estoy hablando de que coyunturalmente... Mira, el sistema político que más ha fracasado en la historia humana, si le decimos fracaso a que se presente una crisis insoluble que prácticamente liquide el orden establecido, ha sido el capitalismo. Pero siempre se ha creído que es lo contrario. Mira, Henry, hace ya algún momento que nuestro estimado amigo Reinaldo nos está diciendo que hay que hacer una pausa. Señores, Pro Democracia pausa, pero regresa dentro de breves instantes. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. Para responder al aumento que demanda el sector eléctrico nacional, la central termoeléctrica Punta Catalina y sus 752 megavatios brutos de generación ya entran en su etapa final de construcción. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos de fuentes de energía renovable que en conjunto con las 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema 1.430 megavatios en nuestra matriz energética. El programa de rehabilitación de redes inicia con una inversión de 358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad y con la carrera de educación lo puedo lograr. Siendo maestra puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. Señores, estamos de regreso con Pro Democracia. Henry,
tú hablabas en la parte final del segmento anterior de las causas que han originado el fracaso de la nueva izquierda en la América Latina. Eso es asumiendo, ¿verdad?, que críticamente nosotros estamos hablando de que ha habido un fracaso. Tú sabes que hay gente que va a decir que no, pero si usted lo ve desde la perspectiva crítica, es evidente que esa nueva izquierda está en estos momentos a la deriva. Y yo pienso, para que tú amplíes al respecto, que el primer problema de la izquierda latinoamericana de nuevo cuño ha consistido en que se ha corrompido en el poder. Esa es una de las razones, pero yo creo, y ahí tengo que remontarme agraciadamente a la formación teórica de Juan Bosch y a sus explicaciones históricas, donde decía que en América Latina se daba una explicación, una coyuntura muy sui generis, o una situación histórica muy sui generis, es la expresión, porque el proyecto socialista lo había abrazado, y en esa época hablaba inclusive de liberación nacional, lo había abrazado, Luis, una pequeña burguesía. Y la pequeña burguesía, sin un sustento de una clase social que era firme en los proyectos que abrazara, no era posible que ese proyecto pudiera cuajar. Y yo creo que ha tenido razón histórica para que eso, junto con los errores que hay otros, como la gran dispersión que ha habido en toda la izquierda, latinoamericana, creo que eso, entre otras cosas, además ha contribuido a que no haya permanecido en el Estado, en la conducción del Estado, el proyecto socialista. Pero también, Henry, este modelo de izquierda de nuevo cuño en América Latina, a diferencia, por ejemplo, de lo que se puede ver con la socialdemocracia en otras latitudes, tiene un elemento muy latinoamericano, que es el de que los gobernantes se quieren eternizar en el poder. Sí, esa es una explicación. Entonces, obviamente, un gobernante que permanezca durante 4, 8, 12 años, tiende a desgastarse, como es natural. Que niega uno de los principios esenciales del socialismo que se le ha puesto apellido, democrático. Es su esencia misma, es creer en la democracia. Claro. Y el que no aplica la alternabilidad, que es un elemento básico de la democracia, entonces está tocando los principios que dividieron al socialismo democrático de Carlos Kautsky, de Charles Berthelget, es decir, que negaron el socialismo vía comunista o vía marxismo-leninismo, ¿en función de qué? De que negaban ese principio de democracia. Entonces, este socialismo del siglo XXI, que ha abrazado no el socialismo radical, sino un socialismo democrático o socialdemocracia, evidentemente que está lastimando, aparte de que no han podido controlar la corrupción, Luis, evidentemente que están lastimando la esencia misma de la democracia. No, y además que eso que tú estás planteando, esa insistencia en lastimar el principio de la alternabilidad que es propio de la democracia, entonces lo hace entrar en conflicto con las nuevas generaciones. Porque al no permitir el cambio generacional en la conducción de la cosa pública, obviamente los jóvenes tienen que rebelarse contra eso. Fíjate que en Venezuela, por ejemplo, en Argentina y en algunos lugares de Bolivia, las protestas contra los gobiernos de la nueva izquierda son básicamente de jóvenes y de estudiantes. Sí. Y mira lo que pasó en Nicaragua también recientemente, que fue prácticamente una movilización de carácter juvenil que produjo las turbulencias sociales que vimos. Luis, estoy de acuerdo con ello, pero a diferencia de lo que está ocurriendo en toda América Latina, llama mucho la atención lo que está ocurriendo en República Dominicana. Pero espérate, Henry, antes de que entremos a la República Dominicana,
déjame recordar otra cosa. Aparte de la corrupción, sí, de la falta de alternabilidad, del control de la corrupción, sí, aparte también de la ineficacia de las políticas públicas que en algunos aspectos han puesto en marcha esos gobiernos de la nueva izquierda, hay otro factor, que es el de que esos gobiernos no han logrado sostenerse económicamente. Es decir, el modelo que han establecido a la larga, desde el punto de vista de la sostenibilidad económica, ha hecho crisis. Sí, pero yo creo que aquí ha actuado en beneficio de este proyecto socialista. Yo creo que aquí han actuado, además de conspiraciones de la derecha, también han actuado coyunturas económicas difíciles para todos los gobiernos. Yo estoy de acuerdo contigo, pero también torpezas en el manejo de la economía. Yo sí lo que creo es que en beneficio del proyecto socialista, hay que decir, Luis, que se han preocupado esencialmente por el bienestar humano, por el desarrollo del bienestar humano. Eso es indiscutible. Se han preocupado por el mejoramiento de las condiciones de salud, han sacado de la pobreza a muchos latinoamericanos. Y yo creo que Brasil es un ejemplo, Ecuador es un ejemplo, entre otros países que evidentemente han contribuido en aspectos de política pública, como tú decías, al bienestar humano. Henry, ¿qué era lo que tú querías decir sobre la República Dominicana? Sí, a diferencia de lo que está ocurriendo en América Latina, en nuestro país resulta que no podemos identificar, aunque no se dice, pero sí realmente tienen concesiones y sellos ideológicos y políticos, pero aquí no se debate entre qué posición es de derecha, qué partido representa la derecha y qué partido representa la izquierda. Entonces eso es un tema que yo te desafío, te propongo a que sea objeto de discusión en el país, porque la verdad es, ¿qué representa el gobierno actual desde el punto de vista de la izquierda o la derecha? ¿Qué representan los demás partidos políticos desde el punto de vista de la izquierda y la derecha? Sí, no, aquí nadie quiere discutir sobre esas bases, pero recuérdate también que aquí había un problema histórico. La gente que es de derecha no se quiere identificar como de derecha. Te dice que no es de derecha. Y ahora, como está de moda otra cosa, hay gente que siendo de izquierda te dice, no, yo soy de centro. Pero lo que ocurre es, en el fondo, como tú dices, que aquí hay un problema de comprensión de lo que es el lugar real de cada quien en el escenario de la política y en lo que tiene que ver con los planteos ideológicos. Pero también hay que decir que los partidos políticos todos son iguales y que no están identificados ni de izquierda ni de derecha. Bueno, yo no quería decir eso tan claramente, pero tú tienes absolutamente toda la razón. Señores, Prodemocracia ha llegado a su final, pero Henry Blanco y un servidor, Luis de Camps, estaremos con ustedes el próximo viernes a esta misma hora por este mismo canal con una nueva emisión. Hasta entonces, y que pasen ustedes un feliz resto de la noche.